Dios te bendiga mucho, hermano. ¿Cómo están hoy? Bendecidos, amén, gloria al Señor. Día de hoy, poco de lluvia, enfrentamos, pero gracias a Dios por los valientes que hoy estamos acá. Gloria al Señor. Como veían en pantalla, hoy vamos a conversar con una nueva serie de sermones titulado El corazón importa. Esta temporada, cuando comenzamos, es una temporada que conocemos como Cuaresma. Es una temporada que marca 40 días hasta la resurrección de Cristo en Semana Santa. Entonces, esta temporada de 40 días de antelación antes la resurrección de Cristo es un tiempo de reflexión, es un tiempo de búsqueda de Dios, es un tiempo de reconocer quiénes somos y qué nos falta. Es un tiempo de cambio interior. Es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de conectar más con Dios hacia el camino de lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario, pero que resucitó al tercer día. Mientras comenzamos el día de hoy esta serie, yo quiero invitarte que me acompañes a esta primera parte. Y este primer texto se encuentra hoy en Isaías capítulo 6, verso del 1 al 5. Isaías capítulo 6, verso del 1 al 5. Es un texto muy conocido, pero hoy Dios nos va a revelar un poco más sobre esta palabra. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, verso del 1 al 5. Y en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, lleno está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy un hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Oramos, Padre, hoy gracias por tu palabra. Te rogamos que nos hables, que nos enseñes, que nos muestres tu verdad, que nos muestres el camino. Hoy abrimos nuestros corazones para ser ministrados por ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Decía que la Cuaresma marca un tiempo de examinar nuestros corazones. 40 días. El número 40 en la Biblia marca tiempo de procesos, tiempo de camino, tiempo de cambio en Dios. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto. Jesús estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. El 40 marca ese camino de un proceso hacia el crecimiento espiritual. Así que durante estos 40 días, yo quiero animarte que sea un proceso para cada uno de nosotros, de descubrir el propósito que Dios tiene con nosotros, de buscar lo que Dios quiere hacer conmigo y cómo Dios nos quiere usar. Que veamos su gloria y lo que Dios quiere y tiene planeado para nosotros. Nos habla de un Salvador que fue muerto, pero que resucitó al tercer día. Este texto que comenzamos a leer es un texto muy famoso, un texto muy común, un texto que se ha leído, se ha hablado mucho, porque es el inicio de la profecía donde Isaías ve al rey, donde Isaías está en un momento difícil de su vida, pero el día de hoy yo no quiero hablar demasiado sobre Isaías, porque esto es un texto que se habla mucho sobre el llamamiento de Isaías. Más bien quiero hablar un poco sobre el por qué Isaías llega hasta el templo en aquel momento. ¿Por qué Isaías llega a un momento donde ve a Dios? ¿Y qué pasaba en aquel momento? El primer texto que leímos al comienzo dice que Isaías llegó a conocer al templo
en el año que murió el rey Usías. Entonces hay una marca en la Biblia donde nos demuestra el tiempo histórico que esto estaba pasando. Nos muestra de el por qué Isaías llega al templo. En el medio de la muerte o en el año de la muerte del rey de Judá. Y en medio de todo lo que estaba pasando, llega Isaías al templo y ve directamente al rey. Así que la pregunta es, ¿quién era Usías? Hoy no queremos hablar todo el tiempo de Isaías, voy a enfocarme más en el rey Usías. ¿Quién era Usías para el pueblo? ¿Quién era el rey de Judá para su gente? ¿Quién era este rey que había hecho tantas cosas en su pueblo? Cuando vamos a la palabra de Dios, dice que Usías fue un rey que comenzó a reinar en Judá a los 16 años. Así que comienza a ver conmigo un poco del contexto de este hombre. Comienza a ser rey a los 16 años, porque su padre había muerto. Su padre fue asesinado. Y no solo estaba luchando con la pérdida de haber perdido a su padre que fue asesinado, sino que ahora tenía la responsabilidad de ser rey. Y hoy traía hasta aquí una corona, porque la diferencia es grande entre un príncipe y un rey. Y no es lo mismo el príncipe que sabe que un día va a ser rey, aquel muchacho que le tocó usar la corona. Porque la corona representa la autoridad, representa el poder. Y quien lleva esa corona a los ojos de todo el mundo es la persona que tiene que tomar las decisiones y la persona que tiene el poder. Así que aquel muchacho de 16 años ya no estaba su padre. Ya no tenía tiempo de ser entrenado. Tenía 16 años, pero ahora era su tiempo para usar la corona. Era el hombre que tenía que tomar las decisiones. Así que fue alguien que dice la palabra de Dios, que propuso en su corazón hacer las cosas que a Dios le agradaban. Y cuando tuvo la corona en su cabeza, comenzó a ser bendecido por Dios y comenzó a tomar decisiones correctas. Y comenzó a hacer lo correcto. Y eso comenzó a traer victorias y comenzó a traer cosas buenas para el pueblo. Y Usías demostró ser un gran rey. Usías demostró ser uno de los mejores reyes que heredaron el trono de David antes que él. Así que él fue de los que reconstruyó ciudades, de los que venció y recuperó muchísimos de los territorios que habían tenido. Fue alguien que venció a los filisteos, recuperó sus ciudades. Así que todo el mundo lo veía como un gran rey. Todo el mundo lo veía como un gran líder. Era una persona muy inteligente. Era un hombre preocupado por la agricultura. Así que fue alguien que promovió creación de cisternas, acueductos, y para su época fue un adelantado. Así que en el reino empezó a haber riquezas, comenzó a haber alimentos, comenzó la gente a estar feliz y todo estaba bien. Este es el rey que todo el mundo quiere. El hombre que ahora era aquel niño de 16, que ahora tenía la corona y era el que tomaba las decisiones. Era un hombre que realmente tuvo todo tipo de cosas buenas. Se calcula que en su época su ejército llegó a tener más de 300,000 soldados y los equipó de mucho armamento y construyó todo tipo de defensas. Entonces convirtió a Judá en un país próspero. Convirtió a Judá en el país que todo el mundo quiere vivir, con dinero, con riquezas, con poderío y con defensa militar. Así que ese es el contexto del rey Usías. El mundo entero, todo el mundo en Judá lo amaba, todo el mundo lo respetaba, todo el mundo lo quería. Le juraron lealtad a todo lo que hizo. Ese era Usías. Entonces Usías
aquel joven que tenía la corona sobre su cabeza, comenzó a usar el poder bien. Pero algo comenzó a pasar en su corazón. Algo comenzó a traer en su corazón. Porque iba a los lugares y todo el mundo lo amaba. Y todo el mundo lo respetaba. Y todo el mundo decía, ahí viene mi rey, el mejor rey del mundo. Y todo el mundo decía, no hay un poderoso como él. Y todo el mundo alababa lo que aquel rey hacía. Era famoso en los territorios alrededores. Pero sabes, aquel rey trajo y comenzó a pasar algo en su corazón. Y lo que empieza a pasar en su corazón es que comienza a creerse que la corona que tenía en su cabeza era todo el poder. Así que él era lo principal en aquel lugar. Comenzó a traer en su corazón que él era lo suficientemente importante, que él era demasiado poderoso. Y comenzó a olvidar las cosas que él había hecho bien delante de Dios. Y comenzó a olvidar su decisión de servir completamente a Dios. Y si tú vas luego a Segunda de Crónicas capítulo 26, luego léelo en tu casa, Segunda de Crónicas capítulo 26, vas a ver un poco más de los detalles de la historia de este rey. Y este rey dice que en Segunda de Crónicas 26, que entró al templo. Él se creía que ya no había límites para él. Él era todo el poder y la autoridad en Israel. Pero los reyes habían sido puestos por Dios. Dios lo puso en aquel lugar. Y aún un rey tenía límites. Un rey no podía hacer las cosas que le tocaban hacer a un sacerdote. Porque los reyes eran las figuras y los líderes que Dios puso para dirigir al pueblo, pero los sacerdotes eran los líderes que Dios puso para el templo, para los sacrificios, para las obras. Y un rey no lo podía hacer. Así que en Segunda de Crónicas capítulo 26, el rey Usía entró al templo y ofreció el holocausto y el incienso. Y trató de hacer lo que hacían los sacerdotes. Así que cuando todos los sacerdotes lo vieron, corrieron hasta él, le dijeron, no puedes estar aquí. Tú no puedes hacer estas cosas. No te puedes olvidar de Dios. Y el rey que tenía en su cabeza la corona dijo, ¿cómo que no? Yo soy la máxima autoridad. Y se enfureció tanto en su corazón. Y dice que se enojó tanto que entonces lepra salió de su frente. Y todos los sacerdotes vieron la lepra en su frente y le avisaron y lo sacaron rápidamente de ahí y lo tuvieron que aislar. Sabes que la lepra es una enfermedad que en aquel momento era incurable. Y era una enfermedad que también era considerada maldición. Y era altamente contagiosa. Por lo tanto, había muchos tipos de lepras, pero la mayoría de ellas contagiosas. Así que una persona después que enfermaba de lepra, no había una solución para ellos hasta la muerte. Cuando llegaban a ese tipo de lepra que era altamente contagiosa, los aislaban hasta el momento en el cual morían. Era una muerte lenta y dolorosa. Y así fue como terminó el rey Usías. Ya en un momento en el que no pudo reinar más porque la enfermedad estaba muy avanzada. Y estaba tan avanzada que su hijo tuvo que empezar a gobernar. Aunque él estaba vivo todavía, su hijo tuvo que empezar a encargarse de los asuntos del reino. Así que en el año de la muerte del rey, el rey que todo el mundo amaba, el rey que todo el mundo decía es nuestro sustento, nos ha dado la gloria en Judá. Nuestra seguridad económica depende del rey. Nuestra seguridad militar depende del rey. Nuestra seguridad social depende del rey. Mi futuro está en las manos de este rey. Eso era Usías para el pueblo. Así que la gente empezó a ver al hombre que vestía aquella corona. Y empezó a depender su futuro en el hombre que llevaba la corona.
Un hombre que, te repito, comenzó haciendo cosas buenas, pero que su corazón empezó a enfermarse. Su corazón lo llevó a un orgullo, lo llevó a un ego y lo llevó a cometer errores entonces. ¿Y sabes cuál es el porqué de estas cosas? Cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos lo que hacía Usías. Pero en medio de toda esa su enfermedad y pronto a morir, entonces imagínate al pueblo. El pueblo decía, ¿qué va a pasar mañana? El pueblo tenía inestabilidad. El pueblo decía, ¿dónde está el que lleva la corona? ¿Dónde está el que garantiza mi futuro? ¿Dónde está el que nos protege de nuestros enemigos? Está enfermo. Y no solo está enfermo de una muerte, de una enfermedad que era maldición y que había sido resultado de su pecado. Entonces, aquel momento había una mezcla en el pueblo entre preocupación y también desengaño, también frustración, también decepción con aquel hombre poderoso que llevaba la corona. ¿Qué va a pasar con aquel pueblo? ¿Qué va a ser de aquellos niños? ¿Qué va a ser ahora cuando los enemigos sepan que el rey ya no está? ¿Qué va a pasar? Sabes, muchas veces depositamos nuestra confianza y nuestro futuro lo ponemos en las manos de hombres que llevan la corona, de hombres que tienen la autoridad de tomar decisiones. Y el mundo entero depende y su futuro depende de las decisiones de líderes. Pero ¿qué pasa cuando no están? ¿Qué pasa cuando mi futuro está basado en lo que el hombre me ofrece? ¿Qué está pasando cuando no sé lo que viene mañana? Así, con esa preocupación, llegó Isaías al templo. Llegó Isaías allí, como un judío más, como alguien de aquellos que sufría porque su rey iba a morir, como aquel que no sabía lo que iba a pasar al otro día, como aquel que tenía preocupaciones, como aquel que no sabía qué iba a pasar después. Y dice el verso 1 que en ese año, justo en ese año, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su manto llenaba el templo. Mira lo que Dios permite. Dios permite que en medio de toda la desesperación, en medio de no saber qué va a pasar mañana, en medio de mi incertidumbre, yo llegué al templo. Y por primera vez, Isaías pudo ver al Señor sentado en su trono alto y sublime. Es la descripción no de un padre amoroso, no es la descripción de simplemente el pastor, no es simplemente de todos esos atributos de Dios. La descripción que Isaías ve en su visión y en su profecía no es a Dios en esas facetas, aunque Dios lo es. Lo que ve es a Dios en un trono. Porque lo que pasaba con el rey y lo que pasaba con el pueblo es que dependían de aquel hombre que tenía la corona. Y su preocupación estaba basado en que ahora no había nadie para la corona. No había nadie que tuviera el poder para cambiar su presente y su futuro. Así que Dios permite que cuando eso ocurre, entremos al templo y veamos quién es el verdadero rey. Y veamos dónde radica mi futuro. ¿Dónde radica lo que va a pasar después? ¿Dónde radica mi estabilidad? ¿Dónde están mis sueños? ¿En quién está mi esperanza? Porque los hombres hoy están y mañana no están. Las coronas pasan de una cabeza a otra. Y cuando caen las coronas, se acabó el poder de ese hombre. Y otro vendrá y tomará la corona y será el que tomará las nuevas decisiones.
Pero Isaías experimentó algo diferente. Isaías dijo, ¿sabes qué? Ahora veo que el rey sigue vivo y el rey sigue en su trono. Amado hermano, el mundo se puede romper en dos, pero tu rey sigue vivo. Pero tu rey sigue en el trono. Pero tu rey es el verdadero rey y va a permitir todo tipo de pruebas para que entremos por fin al templo, para que nos olvidemos de confiar en los hombres y nos dediquemos y demos el paso de llegar al templo para que veamos al rey. Para que veamos que no importa lo que pase alrededor, mi rey sigue vivo y mi rey sigue en el trono. Pero ¿sabes por qué Dios lo permite? Porque había un problema en el fundamento de aquel pueblo. El fundamento, la base del pueblo tenía problemas. Porque aquel rey que había llevado al país a una abundancia económica, social, que los salvó de sus enemigos, que los hizo fuertes, poderosos y famosos, tenía un problema y había permitido un problema. Dice Segunda de Reyes capítulo 15, verso del 1 al 4. En el año 27 de Jeroboam. Por eso es importante estudiar la Biblia, porque ¿sabes qué? A veces vemos nombres y nombres y nombres, historias, pero la Biblia está ahí para enseñarnos. En el año 27 del rey de Israel, Jeroboam, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amaías, rey de Judá. Azarías es otro de los nombres del rey Usías. Entonces mira lo que cuenta Segunda de Reyes cuando el rey comienza, con 16 años. Comienza a reinar Usías. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén. Y mira el verso 3. Y Usías hizo lo correcto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre le había hecho. Usías desde el principio comenzó a hacer todo lo correcto delante de Dios. Pero mira el verso 4. Pero solo que los lugares altos no fueron quitados y el pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso, en los lugares altos. ¿Sabes lo que trajo este rey? Alguien que trajo fama, gloria, dinero, poderío, pero tomó una mala decisión al principio. Fue un rey que hizo lo correcto delante de Dios, pero permitió que se mantuvieran estos lugares altos. ¿Saben lo que eran los lugares altos? Los lugares y templos donde todavía se sacrificaba a otros dioses. Así que Usías hizo cosas increíbles. Es uno de los mejores reyes de la historia, pero Usías permitió una sola cosa. Permitió la adoración a otros dioses dentro del pueblo. Y poco a poco, aunque el reino crecía en fama, en dinero, en poderío, en orgullo nacional, estaba allí debajo, tranquilo, la adoración a cualquier otro Dios. Y eso trajo como consecuencia que el pueblo estaba dividido. El pueblo no sabía lo que iba a hacer. Y comienza a romper su corazón. Y un corazón dividido entre Dios y otros dioses puede adorar cualquier cosa. Un corazón que está dividido, amado, la cabeza puede estar muy bien. Aquellos que tienen la corona tienen decisiones, autoridad, y puede que en tu cabeza tomes las mejores decisiones. Voy a buscar de Dios y me voy a planificar, voy el domingo al servicio, voy a consagrarme, voy a buscar de Dios. Y escuchas la palabra y tú dices, ahora sí me voy a levantar y ahora sí lo voy a hacer. ¿Y a dónde hay que ir? Y tenemos estudio bíblico, vamos al estudio bíblico. Y todo eso lo decimos aquí el domingo mientras nos están escuchando. Y mientras cantamos las canciones bonitas y vemos y decimos, la semana que viene no me pierdo una. Semana que viene todo va a estar bien. Y todo eso es decisiones que pensamos en nuestra cabeza. Pero yo quiero decirte que el corazón importa.
Porque dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, verso 23, sobre todas las cosas que tienes que guardar, guarda en primer lugar tu corazón, porque de ahí sale la vida. Así que el problema es que cuando llegamos a la casa y nuestro corazón está dividido, lo que pensamos el domingo se nos olvida durante la semana, porque mi corazón está dividido entre Dios y el mundo. Entonces las decisiones que tomo no son las correctas. Isaías tuvo que experimentar lo que era llegar y lo que era ver lo que estaba haciendo en aquel lugar. Tenía que ver la majestad de Dios, tenía que ver la santidad de Dios. ¿Y sabes qué? El propio Isaías se tira de rodillas y dice, es que yo soy un pecador como los demás. Cuando yo veo a Dios cara a cara, yo reconozco mi necesidad. Yo reconozco quién soy realmente. Y hasta aquel momento no estaba listo para arrancar. El corazón, amado, importa. Importa. Ya hoy no tenemos tiempo para más. Pero yo quiero invitarte que decidamos en nuestra mente trabajar con nuestros corazones. Y que durante estos 40 días de proceso caminemos el camino a la cruz. El camino de clavar en aquella cruz nuestros pecados, nuestros deleites. Que quitemos aquellas pequeñas cosas que dejamos. Cuando seguimos a Dios, debemos seguirlo a Él. Y quitar aquellas pequeñas que pensamos que son inofensivas, pero que nos dañan nuestro corazón. Tu rey sigue vivo. Tu rey está en el trono. Y es hora de regresar al templo. Y es hora de abrir nuestros ojos. Y es hora de mirar al cielo y ver que Cristo sigue sentado en el trono. Y que la corona sigue sobre su cabeza. Y que venció a la muerte y el pecado. Así que yo quiero animarte que tomemos la decisión de ser un David. David fue de aquellos que fue rey igual que Usías y que cometió peores pecados que los de Usías. Pero David supo bajar su cabeza. David supo decir, perdóname. David supo decir, me equivoqué. Así que fue restaurado y levantado. Y cuando tú lees el Salmo 51, es esa oración de David cuando pecó con Betsabé. Adulterio, trama de asesinato, mentiras, todo tipo de cosas hizo David. Pero se humilló, pero se rompió y le dijo, cámbiame. Así que fue levantado, fue transformado y pudo ver su salvación. Dice el verso 12 del Salmo 51, aunque en unos minutos vamos a leer todo, vamos a escuchar, todo el Salmo. Pero solo dice el verso 12, Señor, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Manténme con tu espíritu. Lo que te va a mantener no es la corona de los hombres, es la corona del que está en los cielos. Hoy venimos a la mesa del Señor y compartimos la comunión. Y es compartir de su sacrificio, de decir, perdónanos, cámbianos y levántanos. Oramos, Señor, gracias hoy por tu palabra. Bendícenos y cambia a tu iglesia, porque necesitamos de ti. Y en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Prepara tu corazón hoy, mientras escuchamos a uno de los miembros de nuestra iglesia nuestra iglesia americana, a uno de nuestros hermanos, leyéndonos el Salmo 51. Medita en este salmo y tráelo a tu corazón el día de hoy. O God, according to your steadfast love, according to your abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin, for I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you and only you have I sinned and done that which is evil in your sight, so that you are justified in your sentence and blameless in your judgment.
behold, I was born into iniquity, and I have been sinful since my mother conceived me. Behold, your desire, truth in the inward being. Therefore teach me wisdom in my secret heart. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Make me hear with joy and gladness. Let the bones which you have broken rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and put a new and right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and sustain in me a willing spirit. And I will teach transgressors your way, and sinners will return to you. Deliver me from death, O God, God of my salvation, and my tongue will sing aloud of your deliverance. O Lord, open my lips, and my mouth shall show forth your praise. For you have no delight in sacrifice. Were I to give you a burning offering, you would not be pleased. The sacrifice acceptable to God is a broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise.